Hola, bienvenidos a Lectópolis, proyecto de Santillana que busca apoyar a los profesores de lenguaje y comunicación a fortalecer las habilidades de comprensión lectora en sus estudiantes, de primero básico a segundo medio. El proyecto Lectópolis tiene como fundamento teórico las habilidades que evalúa actualmente la prueba internacional PISA y también la prueba nacional CIMSE, específicamente tres habilidades que vendrían siendo localizar información, interpretar y relacionar y también reflexionar. El proyecto Lectópolis ordena las habilidades anteriormente mencionadas y las renombra en tres ejes, específicamente recuperación de la información, donde el estudiante debe localizar la información explícita, la interpretación del texto, donde pone a prueba sus habilidades inferenciales y de comprensión global, particularmente cuando debe encontrar información implícita en el texto, y el último nivel que vendría siendo reflexionar y valorar, donde se subdivide tanto en la forma del texto como en su contenido. Eso en cuanto a las habilidades que mide el proyecto Lectópolis, y se ordena de la siguiente manera. El proyecto Lectópolis tiene de los niveles de primero básico a segundo medio, pero que no están nombrados con números, sino que con letras de la A a la J. A lo largo del proyecto, a lo largo de estos niveles, se abordan más de 30 géneros discursivos. Los niveles A y B poseen 10 lecciones que pertenecen a 10 géneros discursivos que se trabajan, y a partir de la letra C en adelante se trabajan 12 lecciones, cada una de ellas pertenecientes a un género discursivo. Estos géneros discursivos comprenden tanto géneros literarios como no literarios, y además, cuando son solamente textuales y multimodales, como infografías, blogs, redes sociales, etc. Aquí podemos ver los géneros discursivos que aborda cada nivel, desde primero básico, o la letra A como quieran llamarlo, pasando por canciones, recados, cuentos, fábulas, etc. Géneros que se van repitiendo en el nivel B también y en el C. Y a medida que se va avanzando el nivel, va aumentando la complejidad de los géneros discursivos, agregando ya textos más argumentativos, como las cartas, los reportajes, las columnas de opinión, etcétera, etcétera. Bien, ahora le mostraremos cómo funciona el modelo didáctico de Lectópolis, es decir, cómo se organiza una lección. Recordemos que una lección comprende y trabaja un género discursivo. ¿Cómo se trabaja cada lección? Es decir, cada género discursivo, de la siguiente manera. En primer lugar, hay una sección dentro del libro, de la lección, que se llama Exploremos, donde se presenta el género discursivo que se va a trabajar. Aquí podemos ver un ejemplo, donde empieza en este caso la lección 3. Se define el género discursivo, en este caso una fábula. A continuación se presenta una primera lectura. Y a continuación hay preguntas de exploración sobre el género. No son necesariamente preguntas de comprensión lectora en sí misma, sino que preguntas sobre el género, cómo se estructura en este caso la fábula. Y también se declaran los objetivos que se van a trabajar en la lección. Como se dan cuenta entonces, la primera lectura está acompañada tanto de la definición del género discursivo, para que los estudiantes tomen conciencia del tipo de texto que están leyendo, y las preguntas que a continuación aparecen son más que nada de reflexión sobre el género, más que comprensión lectora en sí misma. A continuación viene una segunda etapa que se llama Ahora leamos, que corresponde a una primera lectura pero en el sentido autónomo. ¿Ya? En teoría es la segunda, pero es la primera vez que el estudiante ya va a leer un poco más de manera más autónoma. Entonces, se presenta un texto,
Y a continuación ya vienen las preguntas según el nivel y la habilidad. Recordemos que son 3: recuperar información, interpretar el texto y reflexionar. ¿Ok? Si se dan cuenta, la habilidad de recuperar información siempre va a aparecer con un color verde. ¿Ya? Y eso también es una estrategia para ser consciente de los estudiantes que están trabajando determinada habilidad. En esta primera instancia, en esta instancia de la lectura, se hacen preguntas por habilidad, en este caso recuperar la información, y son preguntas abiertas. Todavía no se llega a la etapa de alternativa múltiple. En primer lugar, se hace preguntas preguntas abiertas para poder modelar las estrategias. Ahí tenemos entonces preguntas, ítems de interpretar el texto, reflexionar y valorar, con distintos formatos, excepto alternativa múltiple, porque eso va a ir al final. ¿Okay? En esta instancia, la idea es que el profesor modele el trabajo de la estrategia. Todavía no es el momento para dejar solos a los estudiantes trabajando, porque se tiene que ser consciente de cómo se va modelando cada habilidad. Después viene una tercera etapa que se le llama segunda lectura, donde viene el texto y a continuación viene una serie de preguntas, pero ya mezclando todas las habilidades. Se dan cuenta que aparecen todas juntas: recuperar información, interpretar el texto, reflexionar y valorar. Se presentan todas juntas y es en esta instancia donde se sugiere que el estudiante trabaje solo, para que luego esté ya preparado para enfrentar una evaluación, que en esta oportunidad sí presenta alternativa múltiple. ¿Ya? El trabajo con las alternativas múltiples no se presenta de inmediato, porque la idea es ir modelando la capacidad de enfrentar distintos tipos de preguntas según habilidad de manera verbal y luego llegar a esta instancia de alternativa múltiple, que es el formato de las pruebas estandarizadas. Después viene otra sesión que se llama Revisa el proceso de lectura, que son actividades metacognitivas, es decir, son preguntas que se le hacen al estudiante para que reflexione en torno a qué facilidades o dificultades tuvo al enfrentar preguntas de determinada habilidad. Por ejemplo, aquí tenemos: explica la estrategia que seguiste en la lectura de las noticias para recuperar información, interpretar el contenido, reflexionar y valorar. Bien. Y por último, una sección que se presenta cada 3 lecciones y que es usemos nuevas palabras. Cada 3 lecciones, recordemos que cada una aborda un género discursivo, se selecciona una serie de palabras que pueden ser desconocidas o problemáticas y se realiza un trabajo de vocabulario para que se integre de a poco a la memoria de largo plazo del estudiante. ¿Ya? Se propone una serie de ítems, como completar oraciones, completar tablas, ítem pareado, etc., con el fin de que se vaya trabajando esas palabras que podrían resultar desconocidas. Bueno, una vez visto el proyecto, cómo se compone en general y cuáles son sus modelos didácticos, a continuación vamos a explicar qué componentes posee Lectópolis. Bien, como mencionamos más atrás, el proyecto consta de 10 títulos, desde primero básico a segundo medio, y cada libro está compuesto por 10 lecciones, en el caso de primero y segundo básico, y 12 lecciones de tercero a segundo medio. Recordemos que cada lección aborda un género discursivo. En el caso de los recursos para el docente dispone de su guía docente, del acceso al aula virtual y el acceso a la plataforma lectopolis.net. En el caso del estudiante, posee su libro impreso y el acceso a lectopolis.net. Es importante que, en cuanto a los recursos del docente, hagamos la distinción entre aula virtual y lectopolis.net. En el aula virtual, el docente puede encontrar recursos como
el libro media, que es el libro impreso pero editable de manera digital, donde se puede poner notas, rayar, subrayar, etc. Posees también las planificaciones, solucionarios y orientaciones y modelamiento. ¿Ya? Las orientaciones y el modelamiento son el paso a paso de cómo se trabaja cada estrategia. ¿Ya? Resumiendo, el aula virtual vendría siendo una especie de guía docente, pero en formato digital. En cambio, Lectopolis.net es una plataforma de evaluación donde el profesor va subiendo lecturas a sus estudiantes de manera digital, de modo que ellos puedan contestarlo en línea. ¿Ok? Estas 12 lecturas son adicionales a las que ya posee el libro. Entonces, ¿qué hace el profesor? Va subiendo estas lecturas y la plataforma ya tiene cargada una serie de preguntas de alternativa múltiple, ¿ya? Donde se mide no solamente la comprensión lectora en sí misma, sino que además la velocidad lectora del estudiante. Esta información la puede ver tanto el profesor como el estudiante en su plataforma. Lógicamente también se arroja un porcentaje de nivel de logro de comprensión lectora y a partir de esos dos valores se arroja un índice de eficiencia lectora que va de 1 a 10 y también da la posibilidad de retroalimentación para el estudiante una vez que contesta el cuestionario en línea. En los próximos videos vamos a detallar en qué consiste cada uno de estos recursos, por un lado el aula virtual y por otro lado lectopolis.net. Esperando que este video haya sido de utilidad para el uso del proyecto. Muchas gracias.